Lo que sí, también lo apunta Francas muy acertadamente, casi la mitad de los españoles está deseando que haya unas elecciones en España. Es una encuesta que hoy publica el diario El Debate, que están viendo cómo solo un 38% considera que el actual gobierno debería agotar esta legislatura y sobre todo lo dicen por las diferencias entre los diferentes partidos. Francas. Sí. A ver, yo estoy de acuerdo en lo que habéis dicho y también en el tema de la monetarización de la deuda, que eso acaba con la inflación, no por lo que yo sé, que no sé economía, sino por lo que me explican. Pero claro, todo eso te puede afectar según el país que sea. Está claro que tarde o temprano a algunos países les afectará poco, pero a España nos va a afectar porque es que el barco está hundiendo. O sea, la tormenta de fuera, que la puede haber creado una tía mía, nos ha pillado con un barco que es un desastre de barco, ¿no? Y no es un desastre de barco porque los marineros sean tontos. Es un desastre de barco porque el capitán es imbécil, que es mucho peor. Y entonces, y claro, en el mar no hay quien haga nada con un capitán que sea así. O sea, claro. no puedes, porque la ley hace que no puedas hacer nada. Entonces, aquí nos toca esperar estoicamente al cuarto año para ver cómo nos ahogamos, a ver cuántos se salvan. Entonces, por eso a mí me hace ilusión este debate, no por el hecho en sí, sino porque son días, cuando acabe, son 3 días menos para aguantar a ese desastre que es que no creo que haya habido un desastre peor. Normalmente hablamos, cuando hay elecciones, se habla del mal menor. Pues en este caso tenemos al mal mayor presidiéndonos, ¿no? Y eso no tiene cura. O sea, y nadie está preparando las barcazas de salvamento, porque debería haber una especie de plan de emergencia nacional. Alguien debería estar... Pero el problema viene, a ver, lo normal es que esta gente salga allí y mienta, pero por detrás se pongan a arreglarlo. Y de cara a la galería, no, está todo bien, no se preocupe. Cuando le preguntaban a Nadia Calviño, le preguntaban a Montero cómo está la situación, negaban toda la situación. No hay inflación, no hay estaflación, no hay riesgo ninguno, no está subiendo. No, todo está correcto y todo está perfecto. Una cosa es que tú mientas, que es deplorable, que lo hagan, lo hacen. Pero es que el problema es que se creen sus propias mentiras. Ese es el problema que hay. Porque claro, Sánchez está diciendo, ¿no? Cuarta economía, tal. Ayer mismo aquí, lo dijiste. Crecimiento del PIB 2017, país 27 de 27, junto con Grecia. Del 2027 creo que al 2021, te lo digo de cabeza, 690 euros solamente, la media europea por encima de 2.500 o algo así. O sea, ese es el crecimiento que ha tenido España. Eso es lo que tenemos desde que están estos señores en el gobierno. Más aparte, lo que sí que ha crecido es la deuda. Lo que sí que ha crecido es otra vez la cola del paro. Estamos en la cola del paro de Europa y sacan pecho. O sea, ¿cómo se puede sacar pecho cuando lideras el paro en la OCDE? ¿Cómo puedes sacar pecho cuando lideras el paro juvenil? O sea, ahora mismo nos encontramos en una situación completamente de ruina y lo que estamos diciendo, o sea, no hay nadie al frente de la nave que lo único que está preocupado este señor es qué guapos hago en las fotos y qué importante que es lo de la OTAN. Y además sí, perdona. No, dime. No, simplemente dice eso, o sea, que hace falta algo, o sea, lo que hace falta es estar al lado de las familias españolas. Ahora, más que nunca, hay que bajarse del barro y hay que estar al lado de las familias españolas. Y estos señores van a ser incapaces de hacer eso, porque viven completamente alejados de la realidad que viven las familias españolas. Lo estamos viendo, o sea... es que mienten, o sea, has hablado de paro, precisamente. Sí. ¿Podemos estar orgullosos que la cuarta parte del paro europeo sea español? Que España sea la cuarta parte del paro de Europa. ¿Podemos estar orgullosos que nuestro país, con la población que tiene, tenga que ser la cuarta parte de los parados? Somos un país de parados dentro de Europa, y él empieza con esta sonrisa, que no hay quien aguante ya. Con esa sonrisita no puedes empezar un Estado de la Nación en la situación en la que estamos. Y has hablado hay que hablar de convergencia. Es verdad que a medida que nos acercábamos a la Unión Europea, la convergencia se produjo, llegamos me parece que al 80%, 79%, 83% de convergencia con Alemania, con el resto de los países, con la Unión Europea. Y de repente, en los últimos años, empezamos a decaer. Estamos, creo que en este momento, en 76 con Alemania. Es decir, no es que nos vaya bien, es que nos va cada vez peor y relativamente a los demás cada vez peor. Quiere decir que no le estamos sacando para nada ninguna ventaja en este momento a esa convergencia que teníamos. Al revés, la estamos dilapidando completamente. Y de deuda, ¿qué decir? ¿No? Pero sin embargo, estamos viendo cómo el presidente, cómo este gobierno ha multiplicado por 4 la compra de gas a Rusia. Sánchez en su día decía esto. Creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía
son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal. Pues bien, en el mes de junio, aquellos que culpa de ilegales les ha comprado una cifra histórica de gas en junio, y ahora mismo es su segundo proveedor. Comparado con el año pasado, han entrado de Rusia 4 veces más de cantidad de gas que el año pasado en estas mismas fechas, según reporta Nagas. El que encabeza esta lista es Estados Unidos, que en el primer semestre del año se considera el principal suministrador de gas para España. En el caso de Argelia, estos serán el segundo suministrador de gas para España, pero gracias a la gestión del Ejecutivo, el reparto disminuyó notablemente, posicionándose en tercer lugar, recortando el suministro en un 57% respecto a junio del año pasado. En cuarto lugar, en el mes de junio se encuentra Nigeria, bastante alejado de los anteriores y de países como Trinidad y Tobago, Egipto o Qatar. Después de achacar a Rusia toda la culpa del aumento de los precios, ahora que las compras de gas ruso aumentan significativamente, la ministra de Transición Ecológica achaca este aumento de gas ruso a acuerdos previos, algo un tanto sorprendente. Nos encontramos en una situación donde la demanda de gas del sector eléctrico crece en un 80% y la descarga de buques sube en un 52%. Desde el gobierno prometen una bajada de los precios que por el momento no se aprecia de ninguna manera. Y además Sánchez también ha asegurado que este año acabaremos con una inflación del 6%. Margallo. Vamos a ver, de las cosas que ha dicho en este ratito, el tema del gas. El tema del gas, el problema que tiene España es que es una isla estratégica. Pero es una isla estratégica porque este gobierno hace 3 años suspendió los planes que habíamos hecho en el gobierno anterior de aumentar la conectividad con Francia. España tiene 7 estaciones de regasificación más una en Portugal, 2 gasoductos con Argelia, uno que ha dejado de funcionar y la diplomacia española no ha sido capaz de decir que eso tenía que seguir funcionando porque nada tenemos que ver en el conflicto que tiene con Marruecos. Segundo lugar, Argelia, lo acabo de decir, es decir, tocarle las narices a Argelia en un momento en que necesitamos gas es de lo más torpe que yo he visto en mi vida. Ha alardeado de los temas de empleo. Aquí hay trampas para cazar leones. Es verdad que ha aumentado el empleo en cifras absolutas y yo me alegro, pero han disminuido las horas trabajadas. Y eso es un dato del Instituto Nacional de Estadística. En segundo lugar, se computan ahora no se computan como parados lo que eran trabajadores temporales y que han pasado a ser fijos discontinuos. Trabajan en las mismas épocas, cuando la estación lo permite o no, pero antes computaban como parados y ahora no. En tercer lugar, la productividad, y de la productividad depende los salarios. España tiene la productividad más baja de los 27 países de la Unión Europea. Y eso tiene que ver con cosas que dependen del gobierno, tiene que ver con la educación y la formación profesional, tiene que ver con la ayuda al emprendimiento, tiene que las ayudas a la investigación, desarrollo, etc. Finalmente, lo acabas de apuntar tú, presumir de empleo en España, que tiene el paro estructural más alto de la Unión Europea, solo por delante de Grecia, realmente hay que tener mucho tupé. Y si ya vas a los sectores a los que se dirige, el paro en jóvenes es el mayor de Europa, salvo Grecia. El paro de mujeres también está a la cola, el paro de mayores de 55 años y el paro de parados de desempleados de larga duración. Puedes hacer todas las cifras que quieras, pero la gente sabe lo que está cobrando, lo que están subiendo los precios, aquellos de los que necesariamente hay que tirar, el precio de la energía, el precio de la luz, el precio de los alimentos, etcétera. Y la pregunta es cuáles son las soluciones del gobierno. Y sobre todo, qué instrumentos tiene. Hay que ayudar a los más vulnerables, pero ¿con qué dinero? Si tenemos un déficit estructural como el que he dicho, es decir, hemos llegado, yo soy patrón de yate, es decir, las metáforas náuticas me encantan. Navegar en mar calma, no pasa nada si el barco no está preparado. El problema es cuando arrecia el viento y te empiezan a saltar las escotas, las velas y tal. Y hemos llegado a esta situación en la peor situación posible. Lo he dicho antes. ¿Por qué caímos los que más en la pandemia? Un 10,1, un 10,8. Porque no estábamos preparados. ¿Por qué no pudimos ayudar suficientemente a nuestras empresas, a nuestras familias, a nuestros trabajadores? Porque se lo habían gastado en otras cosas. ¿Por qué ahora cuando el Banco Central deje de comprar y vayamos a los mercados? Y dicho eso, no puedo estar más en desacuerdo contigo como tú te puedes imaginar. Sin Europa, en estos momentos estaríamos en suspensión de pagos. Es decir, ¿por qué? Pues el Banco Central nos ha comprado
toda la deuda que hemos querido emitir, y hablo de 300.000 millones a coste cero. Pero hay que admitir que crea inflación. O sea, no, está bien. Había que elegir entre recesión e inflación. Vamos a ver. El problema es que tuvimos una pandemia, que fue la mayor desde 1918, que provocó una recesión la mayor de 1945. Y o sales al rescate o la economía se te hunde. Y ahora hay que cuidar la inflación, pero hay que tener cuidado. Es decir, la inflación, ¿cómo se cura? Según la receta, parando el barco. Pero luego ponerlo en marcha otra vez es muy complicado. Es decir, que vamos a tener cuidado de qué es lo que hacemos. Pero insisto, sin Europa en estos momentos estaríamos como Sri Lanka. Si no hubiésemos tenido, no nos hubiesen comprado 300.000 millones de deuda. Si no nos hubiesen dado dinero con el SURE para los trabajadores, con el BEI para las empresas y con el MEDE para la sanidad. Y si no hubiésemos tenido fondos europeos, 140.000 millones de euros, España estaría en estos momentos en quiebra. Pero ¿no crees que sería, o sea, yo no quiero ser Marruecos, quiero estar en la Unión Europea, que son... No, salvando eso que dices, que me parece que es evidente, o sea, España sola no claro, que estaría ya abajo en la fosa. Fíjate, perdón que tengo datos es decir, en estos momentos solo hay 3 países europeos dentro de las 8 economías más importantes del mundo. Dentro de 10 años habrá 2 y dentro de 20 habrá 1, que es Alemania. Pero en fin, yo lo que decía antes de cuando hemos entrado en esa última del tema de Europa, o sea, a mí que Europa actúe como el padre que me cubre los gastos, me parece perfecto. Es decir, yo tengo que ir al médico y entonces me cubre, tengo que estudiar, me cubre, pero lo que no entiendo es que me cubra el juego, las drogas y la prostitución. Eso es lo que no entiendo. Entonces creo que el gran fallo de Europa está en no discriminar, igual no puede, para qué echa el dinero en los países. Me parece que ese es el fallo.